En mayo de 1945, Alemania perdió la guerra. Hitler estaba muerto. Berlín estaba destruida. El sueño nazi de 1000 años había durado apenas 12 años. Pero el final de la guerra no trajo justicia de inmediato. Los hombres de las SS, aquellos que construyeron los campos de concentración, que mataron a millones de personas, todavía estaban vivos. Se esparcieron por el mundo, se escondieron, huyeron. Algunos aún tenían armas, otros se quitaron sus uniformes y trataron de mezclarse con la gente común. La guerra había terminado, pero el cobro apenas estaba comenzando. En los últimos días de la guerra, muchos soldados de las SS aún creían que podrían salirse con la suya. Pensaban que tal vez podrían hacer un trato con los americanos e ingleses. Heinrich Himmler, el jefe de las SS, tenía esa ilusión. Se imaginó que sus soldados podrían ser útiles en una futura guerra contra los rusos, pero esa ilusión costó miles de vidas. Himmler dio órdenes terribles: destruir todas las pruebas de los crímenes. Los campos de concentración fueron vaciados de forma violenta. Decenas de miles de prisioneros fueron obligados a caminar hasta la muerte. Caminaron kilómetros y kilómetros, muchas veces en la nieve, sin comida, sin descanso. Quien se quedaba atrás era matado a balazos. El objetivo era simple: no dejar a nadie vivo para contar lo que había pasado. Pero los planes de Himmler no funcionaron. El día 6 de mayo de 1945, 2 días antes de que Alemania se rindiera completamente, el nuevo líder alemán quitó a Himmler de todos los cargos. Himmler había tratado de hacer acuerdos secretos con los enemigos. Eso era traición. Sin poder y sin protección, Himmler se volvió apenas un fugitivo más. No duró mucho tiempo. El día 23 de mayo, soldados ingleses lo detuvieron. Mordió una cápsula de veneno que tenía escondida y murió en el acto. El hombre que creó las SS, que organizó el Holocausto, murió en una cama de cuartel militar. Fue enterrado en una fosa sin nombre. Con Himmler muerto, miles de soldados de las SS se quedaron sin comando y comenzaron una carrera desesperada por la supervivencia. Pero ¿qué pasó con esos hombres después? ¿Cómo muchos lograron escapar y vivir décadas escondidos? Si quieres descubrir esta historia increíble, suscríbete al canal, deja tu like y activa las notificaciones. Ahora vamos a ver cómo comenzó la mayor cacería humana de la historia, la cacería de los fugitivos, 1945-1950. Después de la muerte de Himmler, otros jefes de las SS entraron en desesperación. Algunos se mataron, otros trataron de huir usando nombres falsos, cortándose el cabello, quemando los uniformes. Muchos soldados de las SS no sabían qué hacer. No tenían órdenes, no tenían mapas, no tenían combustible. Alemania estaba destruida. Andaban en grupos pequeños o solos. Seguían rieles de tren y carreteras de tierra. Algunos volvieron a casa. Otros trataron de esconderse entre los refugiados. El objetivo de todos era el mismo: no ser atrapado, principalmente por los rusos. Los soldados alemanes tenían mucho miedo de los rusos. Sabían que los rusos ejecutaban prisioneros o los mandaban a campos de trabajo en Siberia. Pocos volvían de ahí. Por eso, muchos preferían rendirse a los americanos o ingleses, que parecían más civilizados. Algunos soldados de las SS hasta buscaban soldados americanos. Levantaban las manos y mentían, diciendo que eran apenas cocineros o empleados de oficina. Pero identificar quién era de las SS no era siempre fácil. Muchos se habían quitado los uniformes. Podían dar nombres falsos, pero había una marca que los delataba: un tatuaje con el tipo sanguíneo, generalmente debajo del brazo izquierdo. Era para ayudar a los médicos si el soldado resultaba herido. Ahora, ese tatuaje significaba prisión o muerte. Algunos trataron de esconder el tatuaje con maquillaje. Otros trataron de cortárselo con cuchillos. Algunos quemaron la piel con ácido o fierro caliente. Esas cicatrices se volvieron muy comunes. Para los soldados que hacían los interrogatorios, un brazo con cicatriz era como una confesión. Lo que pasaba después de la detención dependía de quién había detenido. Los rusos eran duros. Raramente perdonaban soldados de las SS. Muchos eran ejecutados sin juicio. Otros iban a campos de trabajo. Los canadienses tenían una fama diferente. Casi nunca tomaban prisioneros de las SS. Cuando encontraban soldados de las SS,
Muchas veces disparaban sin avisar. Esto pasaba porque las SS habían cometido masacres contra soldados canadienses e ingleses. Los americanos e ingleses generalmente seguían las reglas. Soldados de las SS eran llevados a centros de interrogación. Oficiales importantes eran mantenidos para cuestionamiento. Los interrogadores querían saber nombres, historias de las unidades, dónde habían servido. Pero, ¿será que cortarse un tatuaje debería ser suficiente para escapar de crímenes contra la humanidad? Deja lo que piensas en los comentarios. Los juicios. La búsqueda por justicia. 1946-1950. En el invierno de 1946 comenzaron los juicios. La guerra había terminado, pero Europa todavía estaba en shock. Ciudades destruidas, millones de personas sin casa. Aún así, había un cobro por respuestas, principalmente por los crímenes de las SS. En Nuremberg y otros lugares comenzaron los juicios de guerra. Decenas de exmiembros de las SS fueron juzgados por los peores crímenes de la historia humana. Entre los más famosos estaban Joachim Peiper, comandante de tanques de la élite de las SS, y Sepp Dietrich, general que ya había comandado la guardia personal de Hitler. Fueron acusados de ordenar masacres y liderar unidades que transformaron pueblos europeos en escenarios de horror. Peiper, especialmente, estaba ligado a la masacre de Malmedy en Bélgica, donde 84 soldados americanos prisioneros fueron ametrallados en la nieve en diciembre de 1944. En los tribunales, algo extraño pasó. Muchos soldados de las SS comenzaron a combinar sus versiones. La noticia se esparció por las celdas de la prisión. Cuenten la misma historia, nieguen todo, culpen a los muertos. Digan que las órdenes vinieron de arriba, digan que no vieron nada, digan que solo trabajaban en la cocina. Algunos prisioneros hasta ensayaban juntos como actores preparando una obra de teatro. Estas mentiras organizadas hicieron muy difícil para los fiscales probar la culpa. Pero contra esa pared de mentiras, las voces de los sobrevivientes hablaron más alto. Más de 100 testigos contaron sus historias, muchos todavía con las marcas de los campos de concentración. Describieron las elecciones, las golpizas, el hambre, el olor de cuerpos quemándose. Se acordaban de los nombres, reconocían las caras. Un sobreviviente podía señalar a un hombre del otro lado del tribunal y decir, «Él me golpeó», o «Él se llevó a mi hermana y ella nunca volvió». Uno de los problemas para los fiscales era la falta de pruebas físicas. Mucho había sido destruido en las últimas semanas de la guerra. Archivos de las SS fueron quemados, fotos fueron tiradas a los ríos, hornos crematorios fueron explotados. Pero lo que sobró era aterrador. Listas de transporte, registros de nombres, libros de contabilidad de los campos y planos de las cámaras de gas. Los documentos no mentían y combinaban con los recuerdos de los sobrevivientes. Aún así, los acusados de las SS mantuvieron sus mentiras. Muchos dijeron que sus confesiones fueron forzadas. Algunos dijeron que fueron golpeados durante los interrogatorios o se quedaron sin comida y agua. Otros alegaron que firmaron papeles que no sabían leer. Aún con el progreso de los juicios, aparecieron problemas. Había tantos acusados que fue imposible dar a cada uno la atención que sus crímenes merecían. Algunos fueron liberados por falta de pruebas, otros recibieron penas leves. Pocos, como Peiper y Dietrich, fueron condenados a muerte, pero después estas sentencias fueron cambiadas a prisión por presión política. ¿Será que eso fue justicia de verdad? Deja tu opinión en los comentarios. La Guerra Fría cambia todo. 1950-1960. A finales de los años 1940, Alemania estaba dividida en dos partes. En el lado occidental, los aliados trataron de acabar con el nazismo a través de un programa llamado desnazificación. En el papel, esto significaba el fin de grupos como las SS, pero en la práctica, las cosas se complicaron cuando comenzó la Guerra Fría. En 1947, la Unión Soviética, Rusia, dejó de ser aliada y se volvió enemiga. Estados Unidos comenzó a ver a Alemania Occidental no como un enemigo derrotado, sino como un posible aliado contra los comunistas. Ese cambio cambió todo. Justicia y memoria quedaron en segundo plano. Política y estrategia se volvieron prioridad. En ese nuevo clima, ex-nazis comenzaron a aparecer de nuevo en la vida pública.
no apenas personas comunes, sino burócratas importantes, científicos y oficiales. Algunos habían sido absueltos en los tribunales, otros nunca fueron juzgados. Muchos, silenciosamente, consiguieron empleos en las nuevas instituciones de Alemania Occidental. Sus pasados fueron olvidados, sus archivos ignorados. Hombres que una vez fueron leales a Hitler, ahora formaban parte de un gobierno apoyado por los americanos. Pero los miembros de las SS enfrentaban más dificultades. A diferencia del ejército alemán normal, Wehrmacht, las SS fueron declaradas una organización criminal en Nuremberg. Esto incluía tanto las unidades de combate, Waffen-SS, como las ramas de seguridad, Gestapo. Haber formado parte de las SS no era apenas vergonzoso, era legalmente problemático. Significaba no tener derecho a pensión, no poder trabajar en el gobierno y no recibir honores públicos. ¿Será que la política de la Guerra Fría fue más importante que la justicia? Los aliados sacrificaron la justicia por los sobrevivientes del Holocausto en nombre de la lucha contra el comunismo. Cuéntame tu opinión en los comentarios. Las Waffen-SS tratan de reinventarse, 1950-1960. Aún así, las Waffen-SS no desaparecieron silenciosamente. En 1950, exoficiales importantes se reunieron en un monasterio para reescribir su historia. El objetivo era presentar a las Waffen-SS como una fuerza militar limpia y apolítica. El resultado fue un documento pidiendo reconocimiento total y negando cualquier conexión con crímenes nazis. Alegaban que soldados de las Waffen-SS no eran diferentes de los soldados regulares. Ese documento llegó al canciller de Alemania Occidental, quien lo compartió con los americanos. En 1951, el general americano Dwight Eisenhower hizo una declaración haciendo eco de ese mensaje. No todos los miembros de las Waffen-SS eran criminales. Muchos, dijo, eran reclutas obligatorios, apenas soldados comunes. Era una declaración políticamente útil, pero no históricamente neutra. Ayudó a legitimar los esfuerzos de Alemania Occidental para construir un nuevo ejército e hizo más fácil reintegrar ex-soldados en la sociedad. Pero también abrió la puerta para una reescritura pública del papel de las SS en la historia. No todos fueron rehabilitados. El gobierno alemán trazó una línea. Veteranos del ejército regular muchas veces recuperaron pensiones y empleos civiles, pero miembros de las SS, especialmente aquellos ligados a campos o grupos de exterminio, fueron oficialmente excluidos. Aún así, la aplicación de la ley variaba. Algunos funcionarios locales doblaron las reglas, y varios veteranos de las SS, silenciosamente, recibieron beneficios bajo otras clasificaciones. Los años 1950 se volvieron una lucha por la memoria. Sobrevivientes, historiadores y periodistas lucharon para exponer los crímenes de las SS, mientras veteranos, sus familias y grupos nacionalistas alegaban que la verdad estaba siendo distorsionada. Exoficiales de las SS publicaron libros presentándose como soldados honorables y víctimas de una persecución política, dejando fuera los campos, las muertes, la ideología. El lobby veterano, CHIAG, 1949-1992. En 1949, apenas 4 años después del colapso del Tercer Reich, un grupo de exoficiales de las Waffen-SS creó una organización para proteger sus intereses. La llamaron AGIAG, Asociación de Ayuda Mutua de los Exmiembros de las Waffen-SS. El nombre sonaba inofensivo, la misión no lo era. Los fundadores de la GIAG no eran veteranos comunes. Paul Hauser había sido general de las Waffen-SS. Felix Steiner había comandado tropas de las SS tanto en Rusia como en Francia. Herbert Gilly lideró la división de élite SS Viking. Todos estaban profundamente invertidos en salvar la reputación de las Waffen-SS. Desde el inicio, la GIAG era más que un grupo de veteranos. Era un proyecto político. Su misión, rebautizar a las Waffen-SS como una fuerza militar honorable y apolítica. Alegaban que sus miembros eran soldados, no ideólogos, hombres valientes que lucharon y murieron mientras otros cometían los crímenes. Pero la historia contaba una historia diferente. La GIAG no apenas apoyaba a veteranos. Condujeron un esfuerzo completo de propaganda. Ofrecían ayuda legal, buscaban compañeros desaparecidos y publicaron Der Freiwillige,
El Voluntario, una revista llena de historias de guerra, tributos y editoriales, atacando la justicia de posguerra. La revista alcanzaba miles de personas, raramente mencionaba crímenes de guerra, y cuando los mencionaba, lanzaba dudas. La HIAC también alegaba que las Waffen-SS eran la cuarta rama de las Fuerzas Armadas, igual al Ejército, Marina y Fuerza Aérea. Argumentaron que su servicio era legal y profesional, pero los tribunales alemanes rechazaron eso repetidamente. Aún así, la HIAG hizo lobby en el Parlamento, se encontró con autoridades y presionó por pensiones y reconocimiento oficial. Algunos políticos escucharon, especialmente de la derecha, pero su máscara frecuentemente se caía. En 1952, la HIAG realizó un mitin que debería enfocarse en los derechos de los veteranos. En lugar de eso, se volvió nostalgia nazi. Un orador alegó que los aliados eran los verdaderos criminales de guerra. El escándalo se volvió titular. El gobierno emitió advertencias, pero la HIAG continuó. En 1953, revivieron una celebración nazi del solsticio con canciones de las SS y discursos sobre honor alemán. A lo largo del tiempo, la marea cambió. Alemanes más jóvenes perdieron el interés. La TV comenzó a transmitir documentales sobre campos de concentración. Sobrevivientes hablaron públicamente. Historiadores confrontaron los mitos de la HIAG con evidencia concreta. En los años 1980, el grupo estaba desapareciendo. Los mítines se encogieron, su revista perdió lectores y sus líderes envejecidos murieron. La HIAG se disolvió silenciosamente en 1992. Stille Hilfe, la red secreta de protección. Mientras la HIAG operaba abiertamente, otra red continuó su trabajo en las sombras, más silenciosa, más secreta, pero no menos comprometida en proteger el legado de la élite nazi. En el centro de ese sistema secreto de apoyo estaba una mujer con un nombre familiar, Gudrun Burwitz, hija de Heinrich Himmler. Gudrun nació en Múnich en 1929. De niña, vivió en el lujo rodeada por oficiales de las SS y élite nazi. Llamaba a Hitler tío. Su padre, Himmler, era jefe de las SS y arquitecto del Holocausto. Gudrun lo idolatraba. Cuando la guerra terminó y él fue capturado por los aliados, tomó cianuro para evitar juicio. Gudrun tenía 16 años. Por el resto de su vida, alegaría que su padre era inocente. En los años de posguerra, Gudrun se reinventó. Externamente, vivió una vida quieta. Se casó con Wolf-Dieter Burwitz, exoficial de las SS, y adoptó su nombre. Pero detrás de los escenarios, estaba profundamente involucrada en redes de extrema derecha. A inicios de los años 1950, comenzó a trabajar con Stille Hilfe, Ayuda Silenciosa. Fue fundada en 1951 por la princesa Helena Elisabeth von Isenberg, una aristócrata alemana que creía que exnazis, especialmente aquellos enfrentando acusaciones de crímenes de guerra, merecían asistencia. Gudrun se unió al grupo el mismo año. La Stille Hilfe comenzó con la misión de proveer ayuda legal, apoyo financiero y refugios seguros para exmiembros de las SS. Creían que los juicios de posguerra eran injustos. Alegaban que muchos hombres de las SS estaban simplemente siguiendo órdenes o siendo castigados por razones políticas. Su trabajo era silencioso, pero eficaz. Construyeron conexiones con abogados, jueces y clero. Crearon una red que se extendía por Alemania, Austria y más allá. La organización ayudó a algunos de los fugitivos más notorios del siglo XX. Adolf Eichmann, que había ayudado a organizar la deportación en masa de judíos a campos de exterminio, fue capturado por agentes israelíes en Argentina en 1960. Pero antes de eso, Eichmann estaba viviendo bajo un nombre falso con dinero y documentos que se cree fueron proporcionados por la Stille Hilfe. Josef Mengele, el llamado Ángel de la Muerte de Auschwitz, vivió por décadas en Sudamérica. Murió en Brasil en 1979, habiendo escapado de la justicia por toda su vida. Nuevamente, rastros de la Stille Hilfe aparecieron en la pista de pasaportes falsificados, casas seguras e iglesias amigas que lo protegieron. Fugitivos protegidos, los casos más famosos. La red también apoyó a Klaus Barbie, ex jefe de la Gestapo en Lyon, Francia, conocido como el Carnicero de Lyon.
Había supervisado la tortura y deportación de judíos franceses y luchadores de la resistencia. En 1983, Barbie fue finalmente extraditado de Bolivia a Francia, donde fue juzgado, pero por años vivió cómodamente bajo el seudónimo Klaus Altmann, con la ayuda de redes de extrema derecha, incluyendo la Stille Hilfe. Muchos de los fondos del grupo venían de donadores solidarios en Alemania y en el extranjero. Algunas contribuciones venían de viejas familias aristocráticas, otras de redes conservadoras de la Iglesia, especialmente dentro de comunidades católicas que veían la Guerra Fría como una amenaza mayor que los crímenes nazis. Gudrun Burwitz se volvió una de las figuras más activas en la Stille Hilfe. Visitaba criminales de guerra presos, escribía cartas en su nombre y recaudaba dinero para su defensa legal. Era visitante regular de hombres de las SS envejecidos, cumpliendo sentencias en Alemania. Hasta participaba en mítines y encuentros neonazis bajo el pretexto de reuniones privadas. Sin embargo, a pesar de sus negaciones públicas de involucramiento en política de extrema derecha, nunca condenó los crímenes cometidos por su padre o por las SS. A lo largo del tiempo, la Stille Hilfe desapareció de vista, pero no de la acción. En los años 1970 y 80, conforme sobrevivientes hablaron y documentos surgieron, el mito de las SS como patriotas incomprendidos se desplomó. Aún así, la Stille Hilfe continuó operando silenciosamente, frecuentemente a través de abogados e instituciones de caridad que escondían su verdadero propósito. En los años 1990, la mayoría de sus fundadores había muerto, pero Gudrun Burwitz permaneció activa. Evitaba la prensa, no daba entrevistas, pero continuó apoyando criminales de guerra condenados hasta los años 2000. Hablaba cariñosamente de su padre, negaba el Holocausto y nunca pidió disculpas. Burwitz murió en Múnich el 24 de mayo de 2018, a los 88 años. Su muerte atrajo poca atención, breves obituarios, ninguna declaración pública, ninguna ceremonia. Pero el legado de la Stille Hilfe no terminó con ella. Aún en el siglo XXI, el grupo permanece activo, aunque mucho menor y más secreto. Todavía tiene un apartado postal, todavía recauda dinero y todavía se llama una institución de caridad. Casos individuales. Vidas después del horror. Rochus Misch. El último testimonio. Rochus Misch nació el 29 de julio de 1917. Su vida inicial fue marcada por tragedia personal. Ambos padres murieron antes de que llegara a la edad adulta. Su padre fue matado durante la Primera Guerra Mundial y su madre murió poco después, dejándolo huérfano a los 2 años. En 1937, a los 20 años, Misch se unió a las SS y se volvió miembro de la Leibstandarte SS Adolf Hitler, la unidad de élite encargada de proteger a Hitler. Su papel no era en el campo de batalla. Se volvió miembro del equipo de comunicación de Hitler. Entrenado como operador de radio, fue asignado al búnker del Führer, el cuartel general subterráneo de Hitler en Berlín. En 1945, conforme la guerra llegaba al final y el Ejército Rojo cerraba el cerco de la capital alemana, Misch era una de las últimas personas en permanecer al lado de Hitler. El 30 de abril de 1945, él estaba ahí cuando Hitler y Eva Braun se encerraron en su cuarto y se quitaron sus propias vidas. Poco después, Misch vio los cuerpos muertos de los 6 hijos de Joseph Goebbels, que habían sido envenenados con cianuro por su madre, Magda. Después del suicidio de Hitler, Misch huyó del búnker, pero no llegó lejos. Fue capturado por soldados soviéticos el 2 de mayo de 1945. Como miembro cercano del equipo de Hitler, los soviéticos lo consideraron un testigo valioso. Lo enviaron a Moscú y lo mantuvieron en la infame prisión Lubyanka. Pasó años bajo custodia soviética, pasando por interrogatorios repetidos. Misch no fue liberado hasta 1954, casi una década después del final de la guerra. Regresó a Alemania Occidental y trató de reconstruir una vida en relativa oscuridad. Abrió un pequeño negocio de pintura y decoración en Berlín y vivió silenciosamente. Por la mayor parte de su vida, Misch evitó los reflectores públicos, pero conforme los años pasaron y los testigos de la guerra comenzaron a morir, historiadores y periodistas lo buscaron. Se volvió conocido como el último testigo del círculo íntimo de Hitler.
Mitch murió el 5 de septiembre de 2013, a los 96 años, en Berlín. Con su muerte, la última conexión viva con el círculo íntimo de Hitler se fue. Acabas de ver cómo algunos de los peores criminales de la historia lograron escapar de la justicia y vivir décadas escondidos. Pero existe otro lado de esta historia que necesita ser contado: el sufrimiento de las víctimas. En el video que está pasando en tu pantalla ahora, la primera noche como prisionero, en un campo nazi, Mauthausen, 1938, vas a conocer los primeros momentos de terror absoluto de un hombre común que tuvo su vida destruida por los mismos soldados de las SS de los que acabamos de hablar. Es la perspectiva humana detrás de los números, una historia que te va a tocar profundamente.